Ya tenemos a nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic. ¿Cómo le va, mi estimado asambleísta? Un gusto tenerlo aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Qué gusto saludarlos a Ecuador en directo. Un abrazo para ustedes, pero también un abrazo para todos los compatriotas que nos ven y nos escuchan hasta ahora. Fuerte abrazo para todas y todos. Buenos días. Luis Villasija empieza este diálogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, abogado? Qué gusto saludarlo. Abogado, estos 15 días de paralización, y precisamente por eso lo tenemos aquí, tiene un saldo realmente muy lamentable. Hay gente que ya se atreve incluso a hablar de crímenes de Estado, de crímenes de lesa humanidad. Hay llamados del presidente de la República y de sus ministros del Interior, de las Fuerzas Armadas, a aplicar el uso progresivo de la fuerza, y en otras ocasiones ni siquiera hablan de uso progresivo, sino ya la fuerza en toda su desproporción, contra elementos que ellos llaman ni siquiera ya delincuentes, y también han manifestado y tratan de posicionar en la mente de la ciudadanía que estas movilizaciones están financiadas por el narcotráfico. Entonces, pero sin presentar absolutamente una sola prueba. ¿Cuál es la posición de Pachacutic frente a todas estas violaciones a los derechos humanos? Porque ya hay unas estadísticas por ahí presentes que hay unas 168 violaciones a los derechos humanos, hay 5 fallecidos y un saldo totalmente lamentable, porque si así fuera una sola persona que haya fallecido, yo creo que deberíamos lamentarlo, pero no, son solo 5. Lo escuchamos, abogado. Bueno, gracias porque por fin es el primer medio de comunicación en el que no me preguntan por las pérdidas económicas y me preguntan por las pérdidas humanas, que para mí son más importantes, porque lo económico se recupera, lo material se recupera, pero las vidas humanas no. Hoy hay familias en las que no van a ver llegar sus hijos excepto en una caja. Hoy hay hijos que van a llegar a ver sus padres en una caja y que tienen que enterrarlos y que tienen que llorarlos, porque salieron a pelear por un mundo más justo, por un Ecuador más justo, por un Ecuador que no los beneficie solo a ellos, a su familia, por un Ecuador que al final del día, con las medidas que se tomen, si es que se cumple con lo que están pidiendo las organizaciones que están ahora en movilización, encabezadas por la CONAIE, va a beneficiar a todos los ecuatorianos, a usted, a mí, a los que nos están viendo. Porque si mañana ponen el diésel a 1.50, todos los ecuatorianos se benefician, no solamente los indígenas, o acaso solo los indígenas utilizan diésel. Porque si mañana bajan el precio de la gasolina extra, a todos los ecuatorianos nos beneficia. Porque si mañana les pagan bien a los arroceros de Daule, de Vinces, de Tlacuca, de tantos lugares de nuestro hermoso Ecuador, todos los agricultores se van a sentir bien, todos los arroceros. Porque si mañana los bananeros les pagan el precio oficial, que es parte de la plataforma de lucha de la CONAIE, pues obviamente que vamos a ver más familias felices que no necesariamente son familias indígenas. Esa es la lucha que han levantado nuestros hermanos indígenas acá. Una lucha que dice que queremos más medicinas en los hospitales y que el gobierno no quiere dar oídos sordos, no ha dado oídos sordos a eso y no quiere escuchar. Una lucha que le dice que por dignidad necesitamos más presupuesto para educación, para que tengamos más hijos y más hermanos en las universidades, y el gobierno a eso le ha dado oídos sordos y ha preferido en su lugar tirar a matar. 5 hermanos fallecidos es un saldo que nos duele y nos duele profundamente, nos debe doler a todos, porque pudo haber sido cualquiera de nosotros por el solo hecho de reclamar lo que por derecho el Estado debería hacer por nosotros. O sea, darnos medicina, no estoy reclamando nada malo, pues soy presidente, denos medicina. Se ha llevado 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares afuera, al extranjero, plata de todos los ecuatorianos, pero acá no tenemos ni para paracetamol, pero acá no tenemos ni siquiera para arreglar los carros de los policías, acá ni siquiera tenemos para poder abrir más cupos en las universidades, pero afuera tenemos 9.000 millones de dólares, es decir, ahora sí somos un rico, un pobre sentado en un becerro de oro, y ese becerro de oro viendo lo que está afuera del país. Asambleísta, durante las movilizaciones nosotros hemos observado la presión tal vez de ciertos elementos como el ex asambleísta Andrés Páez y varios otros instigadores. Por ahí en redes sociales se han viralizado algunos videos como el de un amigo, se hace llamar amigo personal del presidente Guillermo Lasso, un señor Edgar Jara,
que está llamando prácticamente a ingresar a las personas, a los manifestantes, le da unas sugerencias y unas asesorías al presidente de la República para que los encierre en estadio, para que los detenga, para que los golpee, para que los tenga en el frío, en la lluvia, si es posible, de la ciudad de Quito, y que con estas medidas que él tome supuestamente va a pasar a la historia. Pero yo le pregunto lo siguiente, asambleísta, ¿quién actúa aquí de oficio? ¿Quién puede impedir que estas personas se manifiesten de esta manera tan violenta o que instiguen a través de audios que aupen esta violencia tanto en los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto de base como precisamente también en los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional? ¿Quién actúa? ¿Quién defiende al pueblo? Porque finalmente hay miles de personas que se están manifestando, pero con una razón fundamentada, abogado. Mire, ni siquiera lo voy a mencionar, pero son seres despreciables. Seres que la gente ya los despreció en las urnas. Gente que dijo que querían ser representantes, porque recordemos que todos estos son actores políticos, ¿no? Y creen que una forma de hacer política es matando indios. Esa es la forma que ellos están haciendo política ahora. Maten todos los indios que puedan, ¿no? Indio muerto, un voto para mí, dicen ellos. En consecuencia, es una forma racista de ver la política, y por eso la gente los ha despreciado en las urnas. Por eso les ha dicho que por miserables no votan por ellos, por miserables como ellos jamás votarán, y el pueblo ecuatoriano les ha dado ya algunas lecciones, porque los dos ciudadanos que usted me ha mencionado, junto a otros que también se esconden ahí en audios, en redes sociales para decirlo, han sido ya, repito, marginados en las urnas y no tendrán nunca el voto de la mayoría de los ecuatorianos que vemos con buenos ojos el reclamo por lo que muchos no nos atrevemos a reclamar. ¿Que quién debe actuar en ese momento? Pues fácil, ahí hay una respuesta sencilla, es la Fiscalía, y debe actuar de oficio, porque la Fiscalía tiene la potestad de actuar de oficio. La Fiscalía es la dueña de la investigación de cualquier infracción que se pudiera estar cometiendo, y en este caso, obviamente, pues, incitar al odio, decirle que hay que bañarlos, que hay que mojarlos, que hay que hacer una cosa, hay que hacer otra, porque han sido palabras en realidad que ni siquiera las quiero volver a repetir, lo que ha dicho este señor Jara. Obviamente, pues, es incitar al odio, y la Fiscalía debería tomar cartas en el asunto. Son ellos los que deberían estar presos, porque me parece que tienen todas las comunidades. Y yo quiero mandarle un mensaje directo al gobierno y a los tiranos, a los fascistas que ahora mismo visten un uniforme que se lo pagamos los ecuatorianos, un sueldo que le pagamos los ecuatorianos, incluso aquellos a los que están bombardeando. He decidido con mi equipo trabajar un proyecto de ley para que ningún comandante de policía, ningún oficial de policía, ni siquiera aquel que ocupe un ministerio, ningún ministro y ningún presidente reciba un solo centavo de pensión del Estado por haber, cuando se hayan cometido crímenes de Estado en sus manos. En las manos del ministro Carrillo, en las manos de los actuales comandantes de policía y del ejército, hay sangre, están manchadas de sangre. Ellos no deberían tener un solo centavo de pensión del Estado, porque han matado a nuestros hermanos. Esa plata que les podríamos estar pagando a ellos debería ir para pagarle a las viudas, para pagarle a los huérfanos, para pagarle a las familias que se quedaron sin sus hermanos en esta lucha. No podemos, repito, ser un país tan inhumano que pagamos a los que matan a nuestros hermanos. Eso no puede ser, y vamos a trabajar un proyecto de ley para impedir que eso suceda. Asambleísta, hemos observado con atención la sesión 782, y la pregunta aquí del millón, como diría la ciudadanía, es: ¿se lograrán los votos suficientes para la destitución del presidente de la República? Porque hasta el momento se especula que hay unos 64, probablemente se lleguen tal vez a 70 votos. ¿De qué depende esto? Y otra pregunta ahí mismo: ¿por qué ciertos asambleístas tienen la ley en la mano? ¿Será que se hacen los locos o desconocen la ley? ¿Por qué llaman a esto a los asambleístas que apoyan la cuestión de la muerte cruzada? ¿Los llaman golpistas? ¿Se quiere dar un golpe de Estado, o, como lo llamó el asambleísta Villavicencio, un golpe constitucional? Obviamente, pues hay una supina ignorancia respecto de la ley. La ley establece, flanquea, que es legal en este momento conseguir 92 votos y destituir un presidente de la República. Ahí no hay ningún golpe de Estado. Golpe de Estado fuera que fuéramos a carón de ley, lo sacáramos a punte patadas al presidente, y eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que se aplique un artículo que está en la ley. O sea, cuando usted aplica la ley no está haciendo nada mal. Está aplicando lo que el país ya aceptó
como una norma jurídica vigente, y la norma jurídica vigente dice que con 92 votos el presidente se va a la casa. Obviamente también nos vamos nosotros, pero aquí no estamos para calcular puestos, pues aquí no estamos para decir yo defiendo mi puestito aún a costa de que maten a mis hermanos indígenas, porque ese es el mensaje que están mandando ahorita algunos asambleístas. Conmigo no cuenten, que va a venir el cuco, que así yo no voy a votar por ustedes. Mentira, están cuidando su puesto, no quieren irse a la casa, tengan la decencia de decirle al país que lo que les interesa es seguir ganando acá los $4.000 que gana un asambleísta para no hacer nada, para no defender la sangre derramada en las calles por un tirano que en este momento está en el poder. Yo no tengo ningún problema en irme a la casa, votaré por la muerte cruzada porque el país hay que darle de frente. Si vamos o no vamos a votar, aquí muchos han dicho un poco de ambigüedades y entiendo que ustedes lo han visto, que sí, que vamos a defender al pueblo, pero que también vamos a defender la institucionalidad. Al final están como Cantinflas, dicen una cosa pero no dicen nada. Aquí hay que decirle, o van a votar o no van a votar por la muerte cruzada. Yo sí voy a votar por la muerte cruzada, así de frente que decirle la cosa al país. Y a todos los que votan por la muerte cruzada, ¿cómo le va, asambleísta? Buenos días. A todos los que votan por la muerte cruzada les dicen correístas. O sea, hay gente que en realidad tiene, me parece que adentro de la cabeza lo que tiene es una nuez, no tiene un cerebro, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser de otro partido por el hecho de que coincidamos en una tesis o en otra tesis? Entonces, cuando los correístas coinciden con el social cristiano, son social cristianos. Entonces, cuando los correístas coinciden con el gobierno para ayudarle a aprobar su ley tributaria, que ahora sí le tiene ya una recaudación, aquí tenía el dato, de más de $2.000 millones, ¿sí? Entonces los correístas se hicieron de creo, o los de creo se hicieron correístas. Discúlpeme, o sea, eso sí ya es tener el cerebro tan reducido que no deberían estar acá en la Asamblea Nacional, y creo que por eso tienen miedo de ir por la muerte cruzada, porque saben que el pueblo, si se vuelven a lanzar, no los van a elegir ni para princesita de Navidad. Asambleísta, ¿y cómo analizar la posición de Pachacutic, de todo el bloque? Porque no todos van a votar por el artículo 130. Fatal. Es un tema que nos está doliendo mucho, muchísimo. Es un tema que golpea directo en el corazón de ver, al menos los que hemos estado acá. Yo he estado acá junto a algunos compañeros, especialmente a los compañeros del ala rebelde de Pachacutic. Hemos estado acompañando las marchas, hemos estado haciendo vigilancia de los abusos que ha hecho la policía, que ha hecho el ejército, que no tiene nada que hacer el ejército en una manifestación contra los hermanos indígenas. Nosotros no les pagamos, no los preparamos a ellos para que los maten a nuestros hermanos. Sin embargo, el ejército también se ha prestado para estos asesinatos, estos crímenes de lesa humanidad que no van a quedar en la impunidad, y eso se lo puedo garantizar. Pero, lamentablemente, que gente de Pachacutic, yo entendería que la gente de Creo, porque al final tiene que defender a su gobierno, pero que los de Pachacutic, especialmente indígenas, como el caso de algunos dirigentes tradicionales que le llaman, que hemos visto, que han salido a decir que no van a apoyar la muerte cruzada. Por el amor de Dios, ¿qué quieren ver más muertos? Toda la sangre derramada, todos los muertos van a pesar sobre la conciencia de aquellos de Pachacutic que están diciendo que no van a votar por la muerte cruzada. Dentro de esos asambleístas está Salvador Quispe. Pero por supuesto, pues fue el primero que salió a decir que él no iba a votar por la muerte cruzada porque eso era favorecer a un cuco. O sea, tan incapaz se cree que yendo a nuevas elecciones no va a ganar. Entonces, porque sabe que no tiene ningún reconocimiento del pueblo, pues, porque si usted está seguro de que ha hecho bien las cosas, lo mínimo que va a pasar, si es que nos vamos a la casa, es que si volvemos a ser candidatos, la gente nos va a volver a elegir. Pero si hemos hecho malas cosas, ahí sí, pues entonces yo creo que por ahí va el miedo, de que la gente vaya a votar por ese coco que él dice y no vaya a votar por él. Pues o sea, aquí no manda que no haga bien su trabajo. ¿Acaso el no haber hecho bien su trabajo se justifica para permitir bajo esas palabras que sigan matando más hermanos? Hoy son 5, pero déjeme decirle una cosa, hay 4 desaparecidos, y posiblemente esos desaparecidos también sean muertos. Posiblemente esos desaparecidos también sean muertos y mañana nos encontremos con otro asesinato. ¿Cuántos muertos hay? 5 en este momento. 5. Y ustedes han visto, uno de ellos creo que vieron los videos, con una bomba lacrimógena incrustada en el ojo. Yo no creo que esa bomba lacrimógena vino por el Espíritu Santo, bajó de uno de los árboles del Parque El Arbolito, o de algunos lugares donde estaba protestando. Otro que cae con perdigones, y lo ve, pues, porque las imágenes hoy no nos dejan mentir, cuando le abren la camisa llenito de perdigones todo el pecho. No creo que los perdigones cayeron de lluvia ese día para asesinarlo. No, lo disparó la policía, y eso tiene que responder este gobierno tarde o temprano, tendrá que responderlo, sea a los tribunales nacionales o a los tribunales internacionales de justicia. Claro, estamos dialogando con el abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic. Bueno,
hasta el momento han intervenido 71 asambleístas en la sesión que empezó el día sábado. Tengo entendido que mañana tienen nuevamente reunión sobre este mismo tema. Mañana termina esto, ¿no? Correcto, mañana debería terminar. Esperemos que ya no se alargue más porque recordemos que la votación no se da en la misma sesión del debate. De acuerdo a la ley, una vez terminada la sesión del debate, pasan 3 días, tienen que pasar 3 días para volvernos a reunir ya solo para votar. Y mientras más se alargue la sesión del debate, obviamente más tiempo vamos a tener que esperar para que nos llamen a votar. Así que yo hago votos porque ya mañana se termine el debate y poder ya entrar a ese tramo de 3 días que nos exige la ley para poder regresar ya a la votación. Bueno, seguramente no les va a alcanzar los votos, por lo que hemos escuchado, e incluso la misma expresidenta de la Asamblea que intenta regresar, ya lo ha anunciado, ha dicho que ella está del otro lado y que lo que buscan es destituir al presidente y que le había anunciado al gobierno de que iban tras el presidente Guillermo Lasso. Se pone, me parece ser, en posición como de defensa del gobierno la señora Yori. Sigue teniendo la misma actitud que tuvo cuando fue presidenta, de defender al presidente Lasso, de ser alfombra del presidente Lasso, y convirtió a la Asamblea en una alfombra, en el piso más puerco que puede tener una institución, y que la pisotee nomás Guillermo Lasso cuantas veces quiera. Es más que ahí, en esa institución, Guillermo Lasso se limpia los zapatos cuando se le ensuciaban caminando en la calle y pisando cualquier porquería. Entonces eso no le permitimos y por eso ella ya no está en el legislativo. Por eso en este momento hoy hay otra persona conduciendo el legislativo y por eso tratamos de darle dignidad al legislativo y por eso hoy en la Asamblea ya se empiezan a convocar a ministros que ella no quería que se convoquen. Por eso hoy en la Asamblea se debaten leyes que ella no quería que se debatan. Por eso en la Asamblea hoy se fiscaliza temas que ella no quería que se fiscalicen, como el tema de la salud. Consecuentemente, creo que la Asamblea al menos empieza a recuperarse, empieza a curarse en sano. Obviamente va a depender mucho también esta votación, cuál va a ser el mensaje al pueblo ecuatoriano. Hay muchos asambleístas que no están siendo claros en sus discursos, que no están diciendo al final del día por cuál opción mismo van a votar. Y esperemos que en estos 3 días, prácticamente 4, porque todavía falta un día más de debate y luego de eso los 3 días de espera hasta el día de la votación, que más o menos sería el día viernes, esperemos que en este intermedio no aparezca el hombre del maletín. Y solo hacer un llamado en este momento, o hacer un recordatorio que usted y yo, y muchos ecuatorianos, porque ustedes son periodistas que han investigado y vivido la política, saben que deben saber, mejor dicho, que el primer levantamiento indígena fue en el gobierno de la Izquierda Democrática, fue en el gobierno de Rodrigo Borja. ¿Y usted cree que Rodrigo Borja los mandó a masacrar como mandó ahora el gobierno de Lasso? Y no entiendo cómo la Izquierda Democrática ahora, teniendo ese ejemplo de lo que fue su gobierno, un gobierno que al final del día cedió a lo que le pidieron los indígenas, que les entregó millones de hectáreas para que ellos desarrollen sus actividades, que les entregó un sinnúmero de beneficios sociales que ellos en ese tiempo incluso no tenían porque eran prácticamente un estamento desconocido de la sociedad. Con ese ejemplo, hoy se atrevan a decir que prefieren que los sigan matando a los indígenas y no votar por la destitución de Guillermo Lasso. Por el amor de Dios, le hago un llamado a la Izquierda Democrática para que reflexione siguiendo el ejemplo que su líder, que fue presidente de la República, lo dio en su momento. Pero hay un ala rebelde de la Izquierda Democrática que tiene otra postura, ¿verdad? Sí, a ellos mi reconocimiento. ¿Cuántos son ellos? Sí han estudiado la historia, son 6 compañeros que están ahí y que se siguen incluso identificando como Izquierda Democrática, es decir, ellos reivindican la lucha de la Izquierda Democrática, esa lucha histórica, esa lucha que Borja en su momento, que tanto le costó llegar al gobierno, la justificó porque quiso llegar, y repito, el primer levantamiento indígena es el mejor ejemplo de cuál hubiese sido en este momento la posición de Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática. Así que tienen un ejemplo a seguir. Esperemos que el mismo ejemplo que han seguido los 6 disidentes o rebeldes, como le quieran llamar, a los compañeros de la Izquierda Democrática, pues la sigan el resto. No manchen la conciencia que tan bien les dejó Rodrigo Borja. Correcto. Y ahora, bueno, si esta opción tal vez no alcanzan los votos, hay la otra opción constitucional también, que es la revocatoria de mandato. ¿Ustedes tal vez van a apoyar la revocatoria de mandato? Mire, si el gobierno no escucha, porque a ver, queremos aquí dejar una cosa clara, nuestra prioridad no es tumbar gobiernos, nunca ha sido eso. Nuestra prioridad es que se atiendan los pedidos del pueblo.
El pueblo se cansó porque no le pagan el precio oficial de la leche, que no le pagan el precio oficial del arroz, que no le paguen el precio oficial del banano y que estos agricultores hoy en día hayan caído en la miseria. Muchos de ellos ya ni siquiera siembran. Muchos de ellos prácticamente salen a las ciudades a engrosar los cinturones de pobreza. Consecuentemente, siendo pedidos como estos, pedidos que haya salud, pedidos que haya educación, pedidos de que se baje el precio de los combustibles, frente a esos pedidos, si el gobierno no escucha, pues obviamente no nos deja otra alternativa que mandarlo a la casa y por supuesto que si no es por una vía, será por otra, pero si no quiere atender al pueblo, tiene que irse a la casa, sea por la muerte cruzada, por la revocatoria, por cualquier medio que sea, y apoyaremos todos los medios para que si no escucha, pues se vaya a la casa. O sea, eso no nos quepa la más mínima duda. Nuestra obligación es estar con nuestros hermanos empobrecidos del país, especialmente del movimiento indígena. Ahora, asambleísta, volviendo al tema de que derogó el estado de excepción el gobierno, se dice que es una nueva estrategia que prepara el gobierno. ¿Usted cree que es una estrategia tal vez contra los manifestantes, con los dirigentes indígenas, que se podría dar en las próximas horas o en los próximos días alguna arremetida contra todos los que participan de estas movilizaciones? El gobierno la está pasando mal. Siendo un gobierno fascista como lo es, siempre se sobó las manos por tratar de matar a indígenas. O sea, su aspiración es, gente que le reclama, mátalo, tírale a matar, dale bala, dale bomba, tíralo, acaba con él. Esa es la aspiración de un gobierno tirano de las características que tenemos. Pero al no tener un estado de excepción, obviamente pues que se rasca la cabeza, debe estar, como dicen en mi tierra, como diablo en botella, que no sabe qué hacer. Y resulta que no es que saca pues el estado de excepción porque le gusta estar así, pues. Quita el estado de excepción para, según él, dejar sin argumentos a la Asamblea en el respecto de que hay conmoción social, porque él en los decretos que emite dice que hay conmoción social y que por eso se justifica el estado de excepción. Y bueno, pues ahora con ese mismo comentario de parte de él, con esa misma afirmación expresa de parte de él en dos decretos ejecutivos que emitió, obviamente el segundo eliminando al primero, aceptando que hay conmoción interna, pues la Asamblea en este momento se encuentra debatiendo si existe o no existe grave crisis interna y conmoción, grave crisis y conmoción interna. Y obviamente que la hay, porque no, la grave crisis y conmoción interna no es que se la decreta, pues la grave crisis y conmoción interna es la que se la vive. 5 muertos, ¿acaso no es conmoción? ¿O acaso son animales los que murieron? Compañeros, más de 100 heridos, muchos de esos heridos les reventaron el ojo a punta de bombas lacrimógenas, no van a poder ver nunca más con una vista del resto de su vida. Eso se llama grave crisis política y conmoción interna, y obviamente ya el gobierno cayó hace rato en esa causal para destitución. Que eso no lo entiendan ciertos compañeros asambleístas, a mí sí me duele mucho. Yo entiendo que el mensaje de estos asambleístas, al decir que no hay crisis política y conmoción interna, es que no les interesan esos muertos. No los ven, no los cuentan. ¿Sí? Los que hemos estado acá, los que hemos estado aquí, siguiendo, vigilando el tema de las movilizaciones, obviamente que sí lo sentimos. Asambleísta, la pregunta parece ser obvia, ¿no? Y cuando vemos un presidente de la República golpeando el escritorio diciendo que se va a ejercer toda la fuerza, ¿no? Me gustaría preguntarle lo que decía nuevamente, podría ser lo obvio, pero sí es importante que usted como asambleísta, como representante del pueblo y como una persona frontal que se ha manifestado durante algún tiempo, mejor dicho, durante toda su carrera en la Asamblea Nacional, ¿cuál es el destino para que se los recuerde tanto al presidente de la República como a los ministros que están involucrados en toda esta brutal represión que han sufrido los manifestantes? ¿Cuál es el destino de los criminales de lesa humanidad o los que cometen este tipo de arbitrariedades y abusos durante manifestaciones? Lo escuchamos, asambleísta. La cárcel. O sea, aquí no nos demos vueltas al asunto, es la cárcel. Deben permanecer en la cárcel. Y eso que aquí en nuestro país no hay pena de muerte, porque en otros países la muerte de un ciudadano se paga con la muerte de quien lo mató. Quien mandó a matar a nuestros hermanos indígenas fue el presidente de la República y el ministro Carrillo. Los dos ciudadanos podrían terminar más temprano que tarde en la cárcel. A mí no me vengan a decir que no han caído en manos de la Policía Nacional. Los perdigones, repito, no llovieron ese día de milagro justamente de un lado para que le caigan en el pecho a uno de los manifestantes. Esa bomba lacrimógena que se le incrusta en un ojo y que le reviente el ojo y el cerebro, porque llega con tanta fuerza que va a tronar al cerebro y por eso cae muerto nuestro hermano indígena. No crean que cayó pues por arte y magia y de la noche a la mañana, ¡pum!, apareció una bomba y le cayó en el ojo. No, salió de la fuerza pública, no salió de ningún otro lado. Son crímenes de Estado y más temprano que tarde quienes autorizaron, los actores intelectuales y materiales, deberán estar en la cárcel.
¿Y cuál será el peritaje ahí en ese sentido? ¿Cómo se va a desarrollar ya cuando se terminen las manifestaciones? Porque a veces la ciudadanía cree, ¿no? Y está tal vez hasta en todo su derecho de que las cosas van a quedar ahí. Recordemos también lo que ocurrió en octubre del 2019. Bueno, hay procesos que van avanzando, pero sin embargo a veces hay cierto escepticismo, y cuando tenemos del lado de la Fiscalía una persona que está totalmente entregada al Ejecutivo, ¿cómo se van a desarrollar estos procesos? La Asamblea va a realizar el acompañamiento respectivo. A ver, gracias por la pregunta porque eso me permite hacer una aclaración. Ojo, van presos los autores intelectuales, los autores materiales y los cómplices, aquellos que no hagan nada. La Fiscalía puede actuar de oficio, porque las pruebas están, o sea, la noticia crímenes, para los que somos abogados, la noticia crímenes es más que evidente. Y la ley establece, la misma Constitución, que ante una noticia crímenes, la obligación de la Fiscalía es iniciar el proceso de investigación. Entonces, ya en este momento debieron haberse abierto de oficio las investigaciones previas respecto de los asesinatos de estos ciudadanos, para que la ciudadanía, la misma Fiscalía mañana, porque no hay dónde darle la vuelta, pues, nos diga de dónde salió el gas lacrimógeno que mató al hermano en el Oriente. ¿De dónde salen los perdigones que mataron a nuestro hermano en el arbolito? ¿O es que acaso los arbolitos que están en el parque, que así mismo se llama el arbolito, disparan de las hojas perdigones? Por favor, o sea, por favor, cuidado, y mañana los cómplices también nos vemos caminando hacia las cárceles. Tengo una última pregunta, asambleísta. ¿Qué lectura darle a la posición de los medios de comunicación que se ubican casi que en una campaña de defensa al gobierno, a la actuación del gobierno? Porque jamás vemos que dentro de los reportajes que sacan los medios de comunicación tradicionales, ojo, sacan la realidad de lo que está pasando y por qué reclama el sector indígena en las calles las demandas que ellos tienen hacia el gobierno. Mire, ojalá no me equivoque en mi apreciación, o ojalá me equivoque, pero veo que a ellos les gusta la sangre. No les importa si los dólares que reciben de la pauta vienen manchados en sangre, porque en este momento los pautajes que entrega el Estado para imponer su verdad están manchados de sangre, de 5 hermanos muertos, de 5 padres de familia, de 5 hijos de familia, de 5 hermanos de una familia que han sido desgarrados en este momento. Y eso nos debe doler como país. No son criminales, no han asesinado a un animal, son seres humanos que pudo haber sido el hijo de cualquiera de estos propietarios de medios de comunicación tradicionales, como usted muy bien lo dice. ¿Sí? Yo creo que ahí estuvieran haciendo hasta una campaña nacional por el asesinato de su hijo, pero claro, como es un indígena no importa, indio muerto no pasa, págame la pauta y yo me quedo callado. Pero recuerden que esa pauta que les están pagando, le están pagando con dólares manchados con la sangre de quien hoy ya no solamente son sus zapatitos rojos, sino también sus manos rojas por la mancha de sangre de nuestros hermanos indígenas. Y bueno, y justamente debido al contrapeso que sienten los medios y la credibilidad que han perdido, los medios digitales como nosotros hemos ganado espacio dentro de la comunicación. El gobierno en un decreto borrador habló de cerrar prácticamente a los medios de comunicación digitales y a el uso del internet, restringirlo. Esto fue una especie de un globo de ensayo que tal vez el gobierno tiene pensado en algún momento hacerlo, controlar los medios. Yo recuerdo al presidente Guillermo Lasso hace algunos años, él cacareaba siempre de que hay que defender la libertad de expresión, pero ya ahora lo estamos viendo en otra posición. Quien no aprende de su pasado está condenado no solamente a repetirlo, sino a sufrir consecuencias peores de las del pasado. Recordemos que en el Ecuador ya tuvimos una rectificadora, la rectificadora Gutiérrez, que un día decía una cosa y el otro día rectificaba y decía otra. Hoy el presidente Lasso un día hace un decreto y el otro día ha firmado, lo publica y dice que, ha sido borrador. Un día él tiene COVID y el otro día se ha curado por arte y magia del Espíritu Santo. Yo quisiera que nos dé la fórmula a nosotros, porque nosotros los seres humanos comunes y corrientes no podemos curarnos del COVID. Los que hemos tenido COVID sabemos que no menos de 15 días, en mi caso, casi a los 21 días pude salir y poder tener contacto con el resto de personas, pero el presidente se abrazaba con sus generales, se abrazaba con sus comandantes, o sea, cosa increíble. Todos tienen COVID. Esos que no se transmiten,
de esos que no transmiten. Él conversó sin mascarilla con el vicepresidente de la República. Yo en ese momento me preocupé porque dije, a ver, el presidente con COVID, el vicepresidente con COVID, entonces estamos en un vacío de poder. O sea, yo ya me asusté, pues, ¿qué es lo que está pasando en el Estado? Frente a ello, obviamente, que hay un papel mal desarrollado por ciertos medios de comunicación y creo que no se puede atentar contra la libertad de expresión. Cuando vimos ese decreto, que yo sí lo vi, porque siempre me gusta leer sobre estos mamotretos que mandan los fascistas, obviamente, y digo esto porque estamos ante un gobierno con serios tintes fascistas que podría terminar como Vileda, como Pinochet. Me asusté también porque dije, definitivamente esto es una locura, o sea, van a tirar a matar y no quieren que nadie grabe eso. O sea, la intención era obvia. A ver, le estaban diciendo a la policía, ustedes salgan, matan a todos los que están manifestando y no se preocupen que nadie los va a grabar. Ese era el mensaje. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para los oyentes y la teleaudiencia. Buenos días. Gracias al asambleísta Darwin Pereira, asambleísta del ala rebelde de Pachacuti.